Buenos días a todos, sean bienvenidos a esta que es nuestra última sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos en este 2025 y desde ya les tenemos sorpresas. La primera es que estamos preparando lo más top en Pirani en este año, entonces ya tenemos preparado una landing page en la que ustedes pueden entrar y revisar estos contenidos, lo más top en blogs, en ebooks, en webinars, en podcasts, lo hemos reunido en un solo lugar. Les estaré compartiendo el link de lo más top de nuestro 2025 para que ustedes puedan ir y mirarlo, leerlo, descargarlo y para hablar de lo más top que hemos hecho desde diferentes puntos como marketing, producto, servicio al cliente. Hoy traímos a tres de los gerentes de Pirani para hablar sobre el tema. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Juan David Parra, gerente de Customer Success, a Alejandro Rego, nuestro CEO, y a María Elisa Rojas, nuestra gerente de marketing. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, Wandy, gracias. Muy contentos de estar acá compartiendo resultados. Alejo, Wanda. Hola, ¿qué tal, Juan? María Elisa, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y a la comunidad que en este momento nos está escuchando. También, antes de continuar, quiero saludar a la comunidad que ya les pregunté desde dónde se están reportando. Veo gente desde Caracas, México, Puerto Rico, La Paz, Bolivia. Bienvenidos todos a esta sesión que va a ser diferente. Estamos haciendo algo diferente para compartir con todos ustedes que nos han acompañado durante este año, durante este 2025 que ha estado lleno de retos, sorpresas y muchas cosas más que vamos a estar hablando. Para continuar, les quiero mostrar la agenda del día. Ahí ya llegó Alejo. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola a todos, gestionando riesgo de conectividad, pero no logré. Eso está bien. Hasta en diciembre se gestionan los riesgos, muy bien. Hoy que estamos gestionando riesgos acá. Entonces, aquí está la agenda del día para que ustedes conozcan más o menos cómo va a funcionar esta sesión de la escuela. Vamos a hablar sobre cómo nos proyectamos en enero, el estudio de gestión de riesgos, los asuntos relevantes que marcaron la gestión de riesgos este año y también retos y oportunidades que identificamos. Entonces, para iniciar, queremos darle la palabra a Alejandro, nuestro CEO, que va a hablar de lo del top 5 de los riesgos que planteamos y que analizamos en el estudio del 2025. Antes de darte la palabra, quiero hacer un spoiler y es que ya estamos preparando el del 2026, entonces pendientes ahí para todos los que les gusta tenerlo apenas inicia el año. Ahora sí, Alejo, adelante. Bueno, no, gracias Juan y gracias a todos los que se conectaron hoy. Justamente Juan se le ocurrió la idea de que esta sesión fuera un poco de retrospectiva. Como no sé si todos saben, al inicio del año publicamos el estudio de gestión de riesgos, que es un producto de muchas encuestas, entrevistas a profundidad con actores de la región. Y hace un año, justamente, estos fueron los resultados. Entonces queríamos ver si, pues, qué tan cerca estuvimos o estuvo la región de esta dinámica. Si vemos acá, pues el primer lugar habla de ciberseguridad y protección de datos. No creo que nadie hoy pueda decir que ese no es un riesgo relevante, importante en estos momentos. De hecho, con la inteligencia artificial, esos ciberataques o esa protección, pues casi que se está escalando a niveles que antes no teníamos mapeados. De hecho, María Elisa nos ha compartido en sus jueves de chismes eh, algo sobre el tema. Ahorita también María nos va a contar un poquito qué se ha mapeado en la región. En el segundo, temas de cambios regulatorios. eh, Evidentemente ha pasado en la región y no solamente en la región, sino que nos hemos visto afectados por cambios regulatorios, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, que de alguna manera van o ya o seguramente en el 2026 van a permear y van a cambiar las dinámicas de lo que estamos haciendo. Pues el más cercano es poner el fentanilo como arma de destrucción masiva en pocas palabras. Evidentemente va a cambiar el ejercicio de AML con todo lo relacionado a eso. En el tercer lugar, fraude y delitos financieros, pues
evidentemente pasó, de hecho, particularmente en México hubo muchas sanciones y fue donde de alguna manera más se publicó este tipo de temas, es decir, que evidentemente sigue siendo un tema muy importante para la región en riesgo que todos tenemos que estar atentos a. En el cuarto yo también estoy de acuerdo con el que dijo que el slide está, que está muy chiquito, yo ya no estoy... Bueno, el 4 es, bueno, situaciones que afectan la continuidad de negocio, sin duda, al final la gestión de riesgos, eh, lo que hemos tratado de hacer en Pirani, en todos los interlocutores con los que hemos hablado, que han aceptado a conversar en el podcast o en los webinars, de alguna manera siempre nos dicen que la gestión de riesgos no debería verse solamente como un ejercicio de cumplir la norma y cumplir un requisito, pues que hay un componente muy importante de garantizar la continuidad de los negocios, y ese hace parte del propósito de Pirani, pero que no solo sea garantizar la continuidad de los negocios y desde una perspectiva defensiva o de protección, sino también cómo gestionar los riesgos para que las empresas logren sus objetivos y sus metas, pues que al final es el concepto que más nos emociona de lo que es gestión de riesgos. Y en el quinto lugar, evidentemente, el tema de incertidumbre macroeconómica y geopolítica. Ha sido un año de diferentes cambios de gobierno desde los Estados Unidos a inicio de año, en el último, la semana pasada en Chile, que si el cambios de gobierno, de regulaciones, evidentemente han impactado fuertemente la región. Entonces creo pues que de alguna manera esta proyección y esta invitación, pues podemos decir que se cumplió. Y más allá de decirlo, pues como si acertamos o no acertamos, también lo que queremos hacer es que durante todo el año, en Pirani estuvimos comprometidos con que toda la audiencia y todos los espectadores que se nos unen a este esfuerzo de compartir contenido, nos ayudaron a tener abiertas estas conversaciones para que en la región estuviéramos atentos de cada uno de estos temas y juntos como región pudiéramos compartir nuestras ideas, alzar la mano, preguntar, o enterarnos qué estaba pasando en el mundo. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes que han sido parte de esta comunidad y que se nos unen las escuelas de los jueves, los eventos regionales todos los meses, que consumen nuestros videos, todo el contenido que tratamos de hacer, porque lo que queremos hacer en Pirani es que nuestra región pueda hacer gestión de riesgos y se conecte con todas esas buenas prácticas y esas experiencias de los otros países, de las otras empresas. Entonces, creo que Eli nos ibas a contar un poquito justamente cuál fue ese ejercicio y ese diagnóstico de lo que pasó en el año, porque el estudio no fue que lo publicamos en enero y buena suerte todos, sino que, insisto, cómo nos fuimos navegando durante el año. Gracias, Alejandro, bueno, por esa introducción súper pertinente a lo que veíamos en enero, ya hace un año, y efectivamente cómo ese estudio se convirtió de alguna forma en nuestra hoja de ruta o nuestro mapa de navegación para ir avanzando durante este año. Fue un año en el que efectivamente pasaron muchas cosas, pasan tantas cosas que no nos dan los jueves de chisme únicamente para poder conversar de todo lo que está pasando. Pero pues la idea también de hoy es contar un poquito, detenernos en algunos de los puntos que enmarcados en esos riesgos que identificábamos a principios de año, es lo que empieza o lo que pasó a lo largo de este 2025 y cómo de alguna forma, de la mano de toda esta comunidad que hemos creado en Pirani, que está y se mantiene gracias a ustedes, empezamos a profundizar en esas conversaciones. Entonces, efectivamente fue un año en el que pasaron muchas cosas, ya pues Alejandro hacía un par de menciones a algunos casos importantes. México, sin duda alguna, quienes están en México, ahí ahora mirando en el chat, hay varios que están en México, en Centroamérica, lo vivieron de primera mano, de cara a, empezamos el año desde el inicio con unas declaraciones fuertes desde el gobierno de Estados Unidos
por un lado con todo el tema arancelario, pero sobre todo en todo el tema de lavado de dinero y lo que empieza a pasar con lo que mediáticamente se llama la crisis del fentanilo, que eso desencadena una serie de sanciones importantes desde Estados Unidos hacia México y las respuestas políticas que esto desencadenó, pero sobre todo al interior de México empezamos a ver unos cambios o unos impactos directos en la regulación para poder hacer frente, pues no solo a temas de fentanilo, sino pues finalmente hay todo un tema de lavado de dinero, activos ilícitos en el país que pues mediáticamente fue muy pues captó muchísimo la atención. Vimos casos como la sanción a 3 de los principales bancos del país. Hace un par de semanas, creo que menos de un mes, veíamos también el cierre o la suspensión a algunos casinos en México, en el que incluso hay casinos de uno de los grupos económicos más importantes de México. Y esto lleva a una respuesta institucional desde la regulación, en donde vemos, y ya lo anticipábamos a finales de noviembre, acá tuvimos, pues para destacar, yo acá quisiera, ahora les voy a mostrar la cantidad de contenido que hicimos en el año, voy a destacar solo algunos y Juan Diego me ayuda a ir compartiendo los links en el chat, pero como respuesta a esto teníamos hace un par de semanas el foro sobre la ley antilavado, en el que 3 expertas mexicanas nos hablaban y nos decían, vengan, esto ya no es solo un tema financiero, el sector financiero ya venía muy regulado, pero con todo lo que está pasando hemos encontrado muchas formas de lavado de dinero nuevas o mecanismos nuevos que hacen que la regulación se expanda, por decirlo de alguna manera, a otros sectores. Ahí sale la famosa actualización a la LF-PIORPI, que es la ley que regula temas de prevención de lavado de dinero en México para otros sectores. Entonces vamos a ver además, y ahí también anticipándonos a 2026, también un tema regulatorio muy fuerte ya en la implementación de estas nuevas regulaciones. Casos parecidos en Perú y en Chile con nuevas regulaciones o nuevas leyes y políticas asociadas a temas relacionados con riesgos que es importante tener en cuenta. En Perú también en temas antilavado lanzaron este año la nueva política contra el lavado de activos en Perú, un avance importante en este país que también empieza a responder a este tema global en tema de lavados de activos. Y en el caso de Chile, novedades importantes con la ley de delitos económicos que cambia la forma en la que se imputan cargos sobre delitos económicos en el país, un tema además que fue súper interesante, del que pudimos tener la oportunidad de hablar con varios expertos en el país. Muchos de nuestros clientes en este país, así como muchos de ustedes, pudieron también sumarse a esta conversación de entender cómo cambia esta ley de delitos económicos y qué es lo que empieza a moverse y a cambiar, y sobre todo en sectores particulares como el sector fintech, donde vimos también unos ajustes en la regulación. Y este tema de las fintech no lo tenemos acá en la diapositiva, pero si entramos a desmenuzar un poco lo que pasa en toda la región, la aparición cada vez más de este tipo de neobancos, fintech, instituciones financieras apalancadas por tecnología, que cada vez tienen una mayor adopción. En Colombia, por ejemplo, fue muy sonado, y tenemos también un videoblog muy interesante que hizo Juan Diego sobre la entrada de Breve como el tema de interconectividad financiera. Empezamos a ver unos movimientos apalancados por tecnología a nivel financiero que también implican una nueva regulación, y esto pues Chile ha sido un gran abanderado con lo que ellos internamente, o pues lo que conocemos internamente como la ley FinTech, que finalmente es un capítulo de la ley de delitos económicos. Y por supuesto, pues no podríamos dejar de hablar de tensiones geopolíticas importantes. Ya mencionaba al principio un poco de lo que viene pasando con Estados Unidos y el gobierno Trump, y lo que esto ha desencadenado al principio de año muy fuerte en temas arancelarios, toda esta pelea arancelaria con Chile, con México, a quién van aranceles. Colombia también estuvo pues como en este debate público y político tan grande sobre los aranceles, que no es un tema que esté quieto todavía, se lo seguimos viendo, y obviamente también marca un poco esas tensiones geopolíticas que desencadenan estas decisiones en Estados Unidos. Sabemos pues que además hay temas migratorios, todo este tema de lavado de activos y obviamente temas de narcotráfico. Eso hace que finalmente haya tensiones a nivel geopolítico, y por supuesto está el escenario con Venezuela,
que pues ya sabemos y hemos venido viendo en las últimas semanas, sobre todo cómo esta tensión crece y cómo finalmente esto impacta. Esto pues nos pone también a hablar muy fuerte de riesgo geopolítico. Es un año que además tuvo cambios importantes a nivel político en la región, con cambios de corrientes políticas en los gobiernos entrantes. Acabamos de ver elecciones en Chile, en Venezuela pues hay unas movidas políticas importantes, se viene un año electoral en Colombia, Perú acaba de tener nuevo presidente luego de la destitución de su anterior presidenta, y también lo estamos viendo en Ecuador, en Bolivia. Entonces finalmente son un montón de temas que hacen parte de la geopolítica y que nos ponen a hablar y ponen en el centro de la conversación los riesgos geopolíticos. Ahí para destacar tuvimos dos conversaciones muy interesantes en el marco de una alianza que tuvimos con la Universidad de los Andes, con la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Tenemos un podcast con Sebastián Vitar que hace parte de mi selección personal del top de contenidos de Piraña este año, que vale mucho la pena escucharlo y sobre todo entender cómo estos temas que a veces quienes hoy estén sentados gestionando riesgos en una pequeña empresa o en una empresa de pronto muy local, que en algún momento pensamos que esto no tiene nada que ver con nosotros, finalmente sí tiene mucho que ver con nosotros, y sobre todo tiene que ver con algo que a mí me parece muy interesante y que estoy segura va a abarcar mucho la conversación en 2026, y es cómo nosotros empezamos cada vez más a entender la gestión de riesgos desde un punto o desde una perspectiva proactiva, em, o resiliente, como se llama pues también, como desde toda esta nueva como era de la gestión de riesgos, que hablamos mucho de resiliencia operativa, de cómo las empresas deben integrar cada vez más. Y aquí pues ahora Juan David nos va a hablar mucho más de cultura de gestión de riesgos, pero cómo cada vez tenemos que entender estos procesos que lideramos en las organizaciones como procesos que hacen parte de la continuidad de nuestros negocios, pero no es de reaccionar a un riesgo que se materializa, sino de poder prever esos escenarios o esas posibles eh, es- eh, situaciones a las que nos vamos a enfrentar, y lograr organizaciones que desde una gestión de riesgos muy sólida sean capaces de adaptarse a todo esto. Entonces, acá Juan Di estaba muy juicioso compartiéndoles en el chat algunos de los contenidos que em, tratamos sobre esto. Y finalmente, pues sí, Alejandro lo decía al inicio, eh, lo vimos desde enero, y lo cantamos, por decirlo de alguna forma, desde el estudio de gestión de riesgos en enero. Ciberseguridad, riesgo de fraude han sido temas que han sido transversales, no solo a la región, en el mundo entero hemos visto casos supremamente impactantes, también interesantes para analizar desde nuestra óptica en términos de ciberseguridad, seguridad de la información y particularmente en riesgo de fraude. Veíamos, creo que eso sí lo hablamos en un chismecito de la semana, hace un par de semanas, lo que pasó, que Anthropic incluso fueron ellos mismos quienes contaron que habían detectado un ataque cibernético 100% creado por inteligencias artificiales. Em, y empezamos a ver un montón de casos similares, nuevas formas de fraude, nuevas formas de suplantación. En Brasil y en Argentina este año hubo unos movimientos muy interesantes de analizar, muy miedosos si me los preguntan a mí, de suplantación con uso de inteligencias artificiales profundas que logran incluso copiar o suplantar a una persona desde creaciones con inteligencia artificial. Entonces, si bien yo estaba en esta misma escuela hace 8 días hablándoles de la belleza de la inteligencia artificial y de todo lo que podemos lograr, también este año hizo que se materializaran diferentes riesgos y que aparecieran riesgos emergentes de cara al uso de inteligencia artificial para diferentes temas, y sobre todo en este tema de fraude. Fue un tema que lo conversamos. En septiembre tuvimos este foro de ciberseguridad e inteligencia artificial muy interesante. Les compartimos las memorias quienes no se han podido conectar. Vale la pena en estos días que baja un poquito la carga sentarse y volverlo a ver y volverlo a escuchar, porque leyendo y anticipando quienes tenemos ya en nuestras manos los primeros borradores del estudio de gestión de riesgos 2026, va a ser un tema que sí o sí marque la conversación el próximo año. Entonces, ya como para cerrar, que creo que me extendí como siempre, contarles un poquito. Juan Diego lo hablaba ahora, hicimos una selección de nuestro top de contenidos, pero finalmente una de nuestras
mayores intereses en Pirani es seguir cultivando esta comunidad desde la generación de conocimiento, pero sobre todo habilitando conversaciones para que, como en espacios como este, podamos seguir hablando de cómo cultivar o cómo lograr una gestión de riesgos cada vez más fuerte, más sólida en la región, más resiliente. Unos números para contarles todo el contenido que sigue disponible y que siempre va a estar disponible para ustedes de forma gratuita. Tuvimos 45 sesiones de esta escuela de gestión de riesgos. Gracias, porque sé que las personas que hoy están conectadas, seguramente hay muchos que llevan las 45 sesiones de este año conectados. Tuvimos 13 webinars y foros regionales, 22 episodios de nuestro podcast, que si me lo recomiendan, si van a salir de vacaciones, es un gran compañero para tener conversaciones interesantes mientras descansamos o mientras vamos en vuelos, aeropuertos, que son escenarios muy comunes en estas fechas, una gran compañía para no desconectarnos de la gestión de riesgos. Publicamos 75 artículos en nuestro blog y hicimos 11 ebooks y plantillas descargables que siguen disponibles para ustedes y que estoy segura pueden acompañar mucho de su gestión diaria. Y tuvimos 53 videoblogs en nuestro canal de YouTube para profundizar mucho en estas o en muchas otras también noticias o novedades que tuvimos a lo largo de este año. Muchas gracias, María Eli, por esa participación. También muchas gracias a Alejo por la introducción que nos dio. Y hablando de Alejo, no quiero continuar sin darle las gracias a él, porque justo estábamos hablando del podcast y ustedes, si han estado pendientes del podcast, este año hicimos un cambio y ahora nuestro host del podcast es Alejandro, poniendo la cara desde el CEO de nuestra compañía. Ahí ya les estuve compartiendo también en el chat los artículos y alguna selección de lo mejor que hemos tenido este año en Pirani para que ustedes puedan guardarlo y llevarlo para todos lados. También queremos hablar ahora de las 5 dificultades actuales que planteamos desde inicio de año. Esto, como ya lo hemos dicho, se hizo consultando a varios líderes, expertos y profesionales de gestión de riesgos en la región. Como pueden ver, en el top 5 tuvimos ciberseguridad, después tuvimos cumplimiento normativo, incertidumbre geopolítica, y las dos principales fueron falta de herramientas tecnológicas y falta de cultura de riesgos. Lo nombro así porque precisamente vamos a hablar a continuación de cómo nosotros desde Pirani como producto podemos ayudarles a ustedes como organizaciones, como profesionales, a enfrentar la falta de herramientas tecnológicas y la falta de cultura de riesgos. Para hablar de lo tecnológico y lo que hemos hecho desde producto, vamos a volver con Alejo, que nos va a contar. Gracias, Juan. Sí, pues ya mencionamos todo el esfuerzo que hemos hecho durante el año, desde el capítulo de comunidad, de compartir contenido, experiencias, pero bueno, indudablemente Pirani nació como una empresa de software y una empresa de herramienta tecnológica al servicio de las compañías para que puedan ser exitosas gestionando riesgos, eh, y la dinámica del mercado en temas regulatorios, riesgos emergentes, pues obliga a que nosotros que proveemos herramientas tecnológicas estemos a la altura de ese reto y pues que también estemos evolucionando y ajustando permanentemente cosas en el producto. Bueno, esto lo iba a compartir Olga Torres, que es nuestra directora de producto y tecnología, pero bueno, no nos pudo acompañar hoy. Eh, pero desde el equipo de tecnología hemos hecho un esfuerzo gigante también para estar, insisto, a la altura del reto. Los que no saben, nosotros cada mes liberamos entre 5 y 6 features nuevos, cosas que antes el producto no tenía. Eso implica un esfuerzo grande y de alguna manera también implica un ejercicio grande de escoger qué sacamos, qué no sacamos, porque obviamente los clientes quieren funcionalidades, a lo mejor los clientes de Perú piden unas cosas distintas a las que piden en México o en Chile. Entonces, de alguna manera tenemos que ir sabiendo qué priorizamos y qué liberamos y tratamos de que cada esas funcionalidades que liberamos impacten el mayor número de clientes posibles. Entonces, a pesar de, pues, como les dije, cada mes liberamos nuevas funcionalidades, quisiera destacar unas que
pues que creo que de las que yo particularmente me siento muy orgulloso. Una, si vieron como que el elefante rosado de la habitación o algo que no se mencionó explícitamente en el estudio, es inteligencia artificial, o sea, lo que conlleva lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse y se va a multiplicar. Y va a multiplicar los ataques y los riesgos y las amenazas, pero también, si lo sabemos usar, va a multiplicar la defensa y mejor contenido y mejor y más investigación. Entonces tenemos que saber navegar eso y justamente lo que tratamos de hacer fue profundizar en nuestro asistente con inteligencia artificial. Muchas empresas que trabajan o que se acercan a Pirani de alguna manera necesitan ese primer ayudante o consultor que les sugiera riesgos. Ya liberamos el trimestre pasado, que además, según los riesgos que ya tuviera, ciertas sugerencias de controles. Obviamente, estos son sugerencias que se nutren del contexto regional, del contexto global, pero pues la última palabra evidentemente siempre la debe tomar el gestor de riesgo y la persona que está ahí. Esto lo lanzamos simplemente como un asistente que a lo mejor le puede dar ideas. En eso profundizamos mucho. Lanzamos un feature que nos estaban pidiendo mucho nuestros clientes del sistema de auditoría, que era todo el tema de auditoría basada en riesgos, justamente para conectarlo con el core de Pirani, que es la gestión de riesgos. En el último trimestre también liberamos el feature de el cálculo de requerimiento de capital, que esto lo necesitan algunos clientes para tener ese cálculo en 3 modelos. El SMA, el BIA, y se me olvidó el tercero. Ese pues lo liberamos y liberamos el último mes. Algo que también nos habían pedido mucho es el tema de hoy, pues hasta hace un par de meses en Pirani la evaluación de riesgos era o directa o por variables, pero de alguna manera seguía siendo un componente a juicio del gerente o del gestor de riesgos. Entonces lanzamos una funcionalidad que captura la información de pérdidas, recuperaciones, de materializaciones de eventos para dar una mirada más cuantitativa a esa evaluación. Eh, También liberamos este mes un tercer modelo de segmentación en DBScan para el producto de AML en los modelos de segmentación. Entonces, pues nada, era también decirles que además de todo el contenido que estamos liberando permanentemente para ir y estar conectados con lo que está pasando en el mundo, en el producto también hacemos un esfuerzo muy grande en liberar esos features que van a responder esas necesidades. Y mucho de lo que de alguna manera priorizamos, escogemos y el cómo lo hacemos también se nutre de la comunidad, de los comentarios que nos dejan, de las interacciones en los eventos, en el producto. Entonces, por favor, también la invitación es a que nos sigan acompañando en estos eventos, los que tienen la oportunidad de usar el producto lo usen y siempre nos den el feedback, porque nosotros consolidamos todo ese feedback y esa información para ayudarnos a priorizar el producto. Eh, y mañana, bueno, creo que Juan ahorita tiene la pastoral, pero justamente recuerden que cada mes tenemos el Product Update y ya en el Product Update de mañana, que no se lo pierdan, pues vamos a tener ya el consolidado más juicioso. Bueno, eso es una palabra muy colombiana, pues más expedito de los lanzamientos de producto del 2025. Gracias, Alejo. Les voy a dejar el link para que ustedes se puedan inscribir al Product Update de mañana y allí estén muy pendientes de eso. Y ahora vamos a pasar a hablar de algo que le afecta mucho a las empresas que trabajan con gestión de riesgos y es la cultura. En torno a la cultura hemos hecho un montón de cosas y para hablar de todas esas cosas que hemos hecho y que se han reflejado también en redes sociales, porque si ustedes se han podido dar cuenta, en redes sociales estamos muy activos compartiendo
temas relacionados con cultura de riesgos, no solo en Pirani, sino también las personas que trabajamos en Pirani. Y para eso vamos a hablar con Juan David Parra. Juanda, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Hay un poquito como de recapitulación rápida. Ya María Deli nos contó un poquito de por qué la importancia de una comunicación permanente y constante en la gestión de riesgos apalanca o ayuda a una cultura en cuanto a la gestión de riesgos. Alejo ya también nos mencionó un poquito de por qué unas funcionalidades muy bien pensadas, desarrolladas, habilitan automatización, habilitan un tema de cumplimiento normativo. Y digamos que parte de las lecciones aprendidas, que de hecho ya lo veníamos ver también como hito número uno de la cultura de la gestión de riesgos, es creer que simplemente una acción resuelve un problema. Al final, la generación de cultura dentro de las organizaciones, y por en la parte superior derecha del slide puse una frase que me encantó de un libro que se llama Liderando el Cambio de John Kotter, que es: la cultura es lo que la gente hace cuando nadie la está mirando. Es que la cultura en realidad, no solo en la gestión de riesgos, es la sumatoria de muchas cosas. En algún momento tuvimos la oportunidad, y creo que en algún podcast también lo mencionaron, creer que una organización está haciendo cultura de gestión de riesgos simplemente por enviar un correo mensual con buenas prácticas, con tendencias o con recomendaciones de riesgos. Eso en realidad no es hacer cultura de riesgos en una organización. La cultura en realidad es el ADN esencial dentro de una organización, y nosotros desde los años anteriores ya habíamos identificado esto, y este año dijimos como compañía cómo hacemos una estrategia para que podamos aportar desde el relacionamiento y la atención al cliente a ese dolor tan grande que tienen las organizaciones de cultura. Ya lo habíamos empezado a desarrollar a partir del contenido que desde el área de mercadeo generamos, y desde el producto a través de las funcionalidades como el reporte de eventos, que la herramienta sea fácil de usar, como que la herramienta cada vez te permita automatizar cada vez más tu proceso, han ayudado. Y este año definitivamente empezamos a desarrollar una estrategia que se llama Club Pirani, en donde básicamente Club Pirani nació como una estrategia de cómo en realidad nosotros consolidamos una serie de beneficios: podcast, webinars, workshop, contenido ya co-creado, para que sea en realidad una biblioteca de contenido para que ellos puedan llevar la gestión de riesgos a un otro nivel. Hicimos desarrollos como el juego del calamar, que creo que ustedes lo han visto en diferentes posts que hemos hecho a lo largo de este año, en donde básicamente el primer aprendizaje es: el contenido que nosotros debemos generar tiene que ser contenido en gestión de riesgos, pero en función al contexto actual, y que tenemos que tener foco para los diferentes interlocutores a los que vamos donde los clientes. La misma conversación que se habla con los gerentes, líderes de proceso o vicepresidentes de riesgos no es el mismo contenido y no es la misma comunicación que le debemos hablar a la compañía como tal. Eso nos abrió un panorama gigante para que nosotros pudiéramos generar diferentes rutas de habilitación, contenido, para los diferentes interlocutores dentro de las empresas. Dos, entender que la gestión de riesgos se transforma en muchas organizaciones, y que en realidad ya las organizaciones ya no solo piensan en: hago gestión de riesgos para cumplir la norma. En realidad ya muchas organizaciones están trascendiendo ese mindset de: yo no hago gestión de riesgos solo para cumplir la norma, sino que en realidad hago gestión de riesgos para apalancar los negocios y crecer de forma sostenible. Ya ven la gestión de riesgos como un apalancador o como un área compañía para que en realidad puedan garantizar la continuidad de los negocios. Entonces también que dentro de estos juegos lúdicos y co-creativos se desarrollen estrategias para fortalecer el crecimiento sostenible. Adicional a eso, también como aprendizaje para todos, la cultura se tiene que hacer de forma permanente, no solo enviar un correo como lo mencionaba al principio de la sesión, sino que participen en podcasts, que participen en diferentes cursos que se puedan certificar, que adicional a eso nosotros dentro de la comunidad puedan ellos también tener un tema de incentivos, que fue una de las escuelas que dictamos este año, y es: al final tienen que, desde los liderazgos y desde las juntas directivas, motivar a los empleados no solo en que entiendan los beneficios y la importancia de hacer gestión de riesgos, sino que en realidad entiendan por qué la gestión de riesgos les ayuda al crecimiento de sus negocios. Hay un caso
que me encantó que desarrollamos este año, que fue un caso de éxito en donde logramos poder implementar Club Pirani dentro de las organizaciones. Y es que en realidad ellos tenían un poco conocimiento y experiencia en la implementación de gestión de riesgos en su empresa. Logramos que más de 150 personas se dieran de altas dentro de Pirani. Eso conllevó a que en realidad Pirani fuese un concentrador importante dentro de su cultura interna de gestión de riesgos. Las personas ingresaban, registraban eventos, gestionaban los planes de acción y lograron que en su día a día pensaran y tuvieran una estrategia basada en riesgos. ¿Qué conllevó eso? Un incremento de más de 1.450% en las matrices de riesgo. Es decir, lograron levantar procesos, lograron levantar riesgos de información que no existía o estaba desactualizada, y a raíz de tener una información clara, concisa, en realidad pudieron tomar decisiones que les apalancó el crecimiento como tal de sus negocios. Como resultado, al final tuvieron un crecimiento organizacional, porque de hecho lo estuve leyendo esta semanita que sacaron su informe de gestión anual, y gracias a hacer una gestión de riesgos debida, efectiva y eficiente, el crecimiento de la organización tuvo un crecimiento del 38%, obviamente con un pensamiento basado en riesgos y pues ofreciendo unos productos y servicios excepcionales. Digamos que al final la cultura de la gestión de riesgos es un problema que todas las organizaciones tienen y que pues Pirani efectivamente este año tuvimos la oportunidad de poder implementar Club Pirani en más de 45 clientes durante el 2025. Hicimos más de 8 workshops presenciales y desarrollando el juego del calamar y esta nueva estrategia que está recién salida del horno, que se llama Riesgos y Furiosos, y es como a través de esta serie y esta película podemos tener un mensaje distinto, más cotidiano. Y también en algún momento inventamos cómo gestionar riesgos haciendo un arroz con pollo. Es decir, que al final con este contenido tan sencillo, tan intuitivo, queremos que en realidad quieran aprender un concepto distinto en gestión de riesgos. Entonces, también a los clientes y a los que participaron en estos espacios, agradecidos enormemente por uno participar y por permitirnos a nosotros también poder aprender de ellos, porque gracias a esos participantes hemos logrado estos resultados excepcionales, y el 2026 va a ser una apuesta decidida como compañía en que Pirani, con su contenido educativo, con su oferta de valor, con su producto y con el acompañamiento del área de Customer Success, vamos a lograr que la cultura en la gestión de riesgos dentro de las organizaciones mejore aún, y vamos a garantizar o les vamos a ayudar a que como compañía crezcan de una forma sostenible. Juan David, muchas gracias por esas palabras y por contarnos todo lo que se ha logrado desde el frente de Customer Success. Y yo les quería comentar algo ya que nombras el 2026. Eh, no- Hemos hablado mucho del estudio de gestión de riesgos del 2025 y ya estamos preparando el del 2026. Estamos a pocos días de lanzarlo y como ustedes están en esta sesión, les queremos hacer un regalo, y es que lanzamos una landing en la que ustedes pueden preinscribirse para ser los primeros en recibir nuestro estudio de gestión de riesgos de Latinoamérica en el 2026. Tiene varias particularidades, como por ejemplo el riesgo número uno este año cambió. Teníamos ciberseguridad reinando durante varios años, pero la encuesta nos arrojó otro resultado que no se los voy a decir porque quiero que estén antojados y que estén muy pendientes. También preguntamos sobre cómo se está usando la inteligencia artificial para gestionar los riesgos. Ahí hay unas novedades sobre los riesgos de la inteligencia artificial y herramientas de inteligencia artificial que ustedes más usan. Muchas gracias también a todos los que se dieron la tarea este año de responder la encuesta del estudio de gestión de riesgos, porque esas respuestas nos fueron muy útiles para ampliar y para poder mapear cómo está la gestión de riesgos en Latinoamérica. Les voy a dejar el link de la página que tenemos para que ustedes se inscriban y puedan recibir ese estudio apenas lo lancemos y ustedes lo puedan tener ahí en su correo cuando lo lancemos. Ahora quiero, ok, muchas gracias, por acá nos están diciendo. También quiero invitarlos a que ustedes nos dejen en el chat
tenemos habilitado también el panel de preguntas y respuestas para que ustedes, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algo que nos quieran decir, ahí también lo pueden hacer en el chat. Otra cosa que les quiero... Voy a romper ahí el protocolo, perdona. Dale. Pero también, o sea, invitarlos a que esta conversación no sea unidireccional, o sea, creo que hemos compartido y que estos últimos minutos también nos puedan compartir en el chat o por el mecanismo que consideren, como cuáles fueron esos principales retos que vivieron este año, cómo están viendo el año que viene, para que también, pues, como que podamos continuar esta conversación y que la sigamos en enero con ese estudio que ya hiciste un par de spoilers muy interesantes. Muchas gracias, María Eli. Justo iba para eso. Y también eh, aquí hay un banner interesante y es, nosotros, si quieres, me ayudas para el siguiente slide, porfa, porque los queremos invitar a que agenden una reunión comercial. Por ahí tenemos un comentario sobre temas comerciales. Entonces les voy a pasar el link para que ustedes puedan agendar una reunión comercial y ahí también, ya saben, la dinámica de estas escuelas también es eso. Ahí también pueden agendar una demo, conocer nuestro producto más a fondo y les voy a dejar ya mismo el link ahí para que ustedes se inscriban. Por aquí alguien nos dice, buenos días, tengo poco tiempo en el área de riesgo, sin embargo sus reuniones me han apoyado mucho. Muchas gracias a Montserrat Ortega que nos dice eso y precisamente esa es la idea de estas sesiones que hacemos todos los jueves sin falta, ayudarlos a ustedes a que conozcan más sobre la gestión de riesgos y se empapen de estos temas que son bien interesantes y que les pueden ayudar un montón. Muchas gracias, nos dice por acá. No sé si ustedes tengan algo que decirle a Montserrat Ortega y a todos los participantes que están acá en el chat. No, yo creo que es la invitación que nos hizo María Elisa es si alguno de los asistentes quiere compartir, sea en el chat o incluso si quiere a- ascender como panelista alguna de sus experiencias o retos que tuvo que navegar o enfrentar este año, sea que estuvieran o no estuvieran en estos listados que les compartimos. A ver, si alguien se anima por ahí, estamos atentos para escucharlos. O al menos en el chat, pues capaz Ujú. si nos da pánico escénico y no queremos salir. eh, No crean, no crean que es fácil. Aquí tenemos, todos los que estamos aquí hemos participado en varios espacios en los que hay que poner la cara y no crean. Si tienen algo por decir, ya saben, ahí está el chat, también está la sección de preguntas y respuestas o pueden invitarnos, mandarnos la invitación para ser panelistas. Bueno, Juan, también creo que pues mientras Sí. se animan o están ahí escribiendo sus temas para que no pongamos el silencio incómodo, contarles pues también, y creo que, no sé si ya lo mandaste, pero recontar pues que tenemos el top de contenidos en Piran este diciembre, cerramos el año haciendo una curaduría muy difícil porque también eran muchos contenidos para encontrar, muchos casos, como que pudiéramos encontrar cuáles eran esos más exitosos, pero pues finalmente todo el contenido está a disposición de ustedes, que vayan, lo miren, lo compartan con sus equipos para que también lo podamos como avanzar. Ahí ya les compartí por el chat para que puedan ir a mirarlo. Buenísimo, buenísimo. No sé, Wanda, Alejo, si tienen algo más. No, yo sí quería, que están muy tímidos, poner un ejemplo de un reto, a ver si alguien de pronto se anima. Recuerdo mucho uno de los grandes retos que hicimos este año, que ya de hecho nosotros lo anticipábamos, y sobre todo para el sector regulado por la superintendencia acá en Colombia, que es la certificación de eventos de alta calidad. Eso fue un reto maratónico en donde acompañamos a nuestros clientes a través de nuestro producto y el conocimiento en cómo ayudarles a que ellos pudiesen obtener ese galardón de la certificación de eventos de alta calidad. Y parte de las lecciones que tuvimos con eso era que muchas organizaciones se preguntaban, pero ¿para qué eso es importante? ¿Para qué la superintendencia me dice yo tengo que tener una base de eventos con tales y tales requisitos y ciertas características? Oh, sorpresa que después de la certificación salió cálculo de requerimiento de capital.
les estaban anticipando que tenían que tener su información bien estructurada, coherente y bien bonita, porque les iban a exigir el cálculo de requerimiento de capital. Entonces, spoiler para las organizaciones que aún no les han enviado la carta o no les han hecho la visita o de la base de eventos de alta calidad o el cálculo de requerimiento de capital próximamente para que lo tengan dentro de su radar, dentro de la proyección de 2026, porque lo que antes era buenas prácticas, el día de mañana se convierte en mandatorio, obligado y regulatorio. Entonces, sí, eso fue un gran esfuerzo y un ejemplo que pongo en la mesa a ver si alguien se anima. Por aquí tenemos dos comentarios. John Domínguez nos dice muchas gracias por este espacio que nos permite capacitarnos y actualizarnos en temas de riesgo para nuestra gestión diaria. Y Cindy Mejía nos dice gracias por estos espacios y material que nos comparten. Saludos desde Guatemala. Esta es la idea también de esta sesión y es mostrarles a ustedes todo lo que preparamos este año y hablar sobre el 2026 y que ustedes también nos puedan hacer ese feedback. Samuel García nos dice, hola, son excelentes los contenidos y la Escuela de Gestión de Riesgos. Considero que actualmente la rápida evolución de la inteligencia artificial y el enorme rango de aplicaciones plantea un reto muy interesante para el análisis de los riesgos. Voy a ir leyendo los comentarios. Miguel Ángel nos dice, cada sesión ha sido muy desarrollada. Los invitados han sido un complemento ideal para interiorizar mejor los conceptos. Saludos desde Perú. Aquí ya empezaron a florar los comentarios. Sí. Diana Santana nos dice, muchas gracias por los espacios, los temas y el material son de gran ayuda en la gestión diaria. Montserrat Ortega nos dice, mi reto para el 2026 es mejorar la matriz de riesgo operacional con apoyo de la IA. Ahí también tenemos funcionalidades con nuestro Pirani Copilot que les ayuda a ustedes a definir esos riesgos, a hacerlo mucho más fácil y automatizado. Patricia Flores nos dice, muy rico información estos webinars y también lo que tienen en la web. Saludos desde Argentina. Saludos, Patricia. De hecho, María Elisa hizo una escuela de gestión de riesgos de los prompts, creo que eran para hacer gestión de riesgos. Sí, la del jueves pasado, de hecho. Sí. Exacto. Ahí tenemos varias herramientas y lo que decía Juan Di es también invitarlos, quienes estén por acá, que todavía no me hayan creado su cuenta, acuérdense, recuerden a quien también esté nuevo y haya llegado a esta escuela por primera vez, que en Pirani pueden crear su cuenta free sin necesidad de poner su tarjeta de crédito y conocer el producto con unas funcionalidades, pues algunas de sus funcionalidades en esta versión free, así como el sandbox, que es este demo que les va a permitir conocer como todo eso que pues, ya también Alejandro lo mencionaba en las funcionalidades y que quienes estén como Montserrat aprendiendo, buscando herramientas que les ayude, pues Pirani está para ser aliado de ustedes en todo este proceso. Ya les compartí ese link en el chat para que ustedes puedan iniciar su sesión de manera gratuita y es rápido y fácil. Bueno, nada, gracias a la comunidad y también pues yo quiero aprovechar a darle las gracias a Juan y a María L, que son los que orquestan la escuela y la hacen posible los jueves sin falta, planear el contenido, las sesiones, los invitados, enviar las memorias. Entonces, pues, gracias por hacer que esta comunidad viva y pues a la audiencia, invitarlos a que se sigan conectando y también que, insisto, nos retroalimenten, nos ayuden, nos den ideas, nos critiquen. Recibimos el feedback con humildad y con alegría para que nos ayuden a hacer mejor contenido y mejor producto el 2026. Me sumo a ese mensaje pues, de Alejandro, a todo el equipo. O sea, acá Juan Diego pone la cara cada 8 días, pero hay un equipo también en Pirani desde diferentes áreas que hacen posible, a todos los piránicos que además hicieron parte de la Escuela de Gestión de Riesgos este año, es 45 episodios, y también invitarlos. En enero inicia la temporada número 18 de la Escuela de Gestión de Riesgos, entonces les vamos a estar invitando para esto. También por acá alguien nos preguntó, Juan, que si todas las grabaciones están en nuestro sitio web, igual les compartimos el enlace para que las puedan ver. Mientras tanto, la voy a ir, les comparto. Acá ustedes pueden ver en el link que les voy a compartir en el chat. Ahí está. Muchas gracias a todos los que nos están dejando sus comentarios, a nuestros invitados de hoy, a nuestros gerentes de Pirani, a las personas que asistieron
Aquí alguien nos dice, soy piranista 100%. Muchas gracias por este apoyo, por participar, por asistir, no solo en los jueves en las escuelas, sino también las personas que escuchan el podcast, las personas que van a los webinars, las personas que incluso nos escriben correos acabados los eventos. Muchas gracias a todos en serio por participar. Por acá nos dicen gracias equipo Pirani, es muy valioso el aporte de la escuela. Esperamos un 2026 cargado de muchos conocimientos, sobre todo esperamos apoyo de la IA y complementando la gestión de riesgos. Muchas gracias a todos por sus bonitos comentarios. Esperamos que pasen también unas felices fiestas. Y nada, muchas gracias también por participar. Al finalizar esta reunión, antes de irme, hay lo que decía Alejandro, hay un formulario en el que ustedes nos pueden hacer ese feedback, dejarnos los comentarios, qué temas les interesaría y eso es muy importante también para planear la próxima temporada de nuestra escuela de gestión de riesgos. Sin más preámbulos, no sé si ustedes tienen algo más que decir para despedirnos. Gracias a todos. Agradecer a todos, desearles unas felices fiestas y nos vemos los primeros días de enero con el estudio de gestión de riesgos 2026. Vale, muchas gracias a todos, pendientes a sus correos porque por ahí les estaremos haciendo el envío de estas memorias y de contenido. Hasta luego.